Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este espacio de psicología que tenemos todas las semanas, los días lunes, aquí en la cabina de Caldero Radio. Estamos transmitiendo en vivo lunes, ya no sé ni qué lunes es, Hoy lunes es 27. 27. Lunes Así 27 de es. enero, estamos a nada de terminar el primer mes del año, aunque usted no lo crea. Y bueno, pues estamos otra vez aquí, muy contentas de estar con ustedes. Hoy tenemos una invitada muy especial con nosotros que nos va a hablar de un tema que en realidad no hemos tocado para nada, desde lo que yo me acuerdo. Sí, no, creo que en estos 100 Episodios. episodios no hemos hablado de ese tema, así que ya era momento. Ya era momento de tocarlo y creo que es muy importante, pero antes de eso quiero recordarles, como siempre, nuestras redes sociales, que son Caldero Radio, que están en, bueno, YouTube, en Instagram, en Facebook, por supuesto, ahí nos Ajá. transmiten también en vivo y bueno, también tiene una página en una estación en Spotify en donde pueden escucharnos a nosotros, pero también a todos los programas de la estación. Y bueno, nuestras redes más personales que son Yolanda Vadillo Magallanes Psicología y Psicología Hoy MX, en donde también hay contenido interesante de psicología, de crianza, de varias cosas y por supuesto que también ahí pueden encontrar el contenido que escuchan aquí. Y bueno, muchas gracias por estar con nosotros, Ceci. Antes de otra cosa, como siempre, les agradecemos que se den el tiempo de ayudarnos con nuestra misión de comunicar salud mental para Exacto. todos. Eso es lo que hacemos en este espacio. Cada lunes hablar acerca de salud mental, porque eso también es lo que nos hace vivir mejor. Así que bueno, a mí me parece que este tema, no sé por qué no lo habíamos tocado antes, Tampoco. pero bueno, para darles primero como un Un contexto. contexto. La sexualidad es parte de la vida de todos y de todas. Ujú. Y es muy curioso porque, pues, es algo de lo que no se habla, ¿no? O se empieza, afortunadamente, en estas nuevas generaciones, los que trabajamos con Ujú. niños, sobre todo, ya vemos cada vez más capacitación y cosas que tienen que ver con el tema de sexualidad, porque yo creo, no sé, a reserva de lo que tú pienses, Adriana, y tú también, Ceci, que ahorita te vas a presentar, a nosotros todavía nos tocó una generación en la que hablar de eso, digo, más a nosotras que estudiamos en una escuela de monjas, ¿no? En donde yo recuerdo que el primer acercamiento que tuvimos ya fue como en prepa, ¿no? Y fue bastante violento con un horrible video que hablaba de algo de sexualidad, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Y todo era mezclado entre con la religión, ¿no? Y como muy, todo era como, como de alguna forma castigador. Castigador, penado, Exacto. medio pecaminoso, ¿no? Totalmente. Y tampoco en las familias, y no lo juzgo, no juzgo a mis padres por eso, pero sí creo que faltaba esta parte de Sí. decir, bueno, esto es lo que es, cuáles son las dudas, y algo que nos decías muy interesante ahorita fuera del aire, ¿no? O sea, que estuvieran los padres, mamás, papás listos para cuando llegara la adolescencia, Ujú, que ahorita nos vas a contar todo eso. Pero primero que nada, me gustaría que te presentaras. Tú eres Cecilia Pérez Calderón. Y quiero que tú personalmente lo hagas, nos digas qué es lo que haces, a qué te dedicas ¿qué y después, estudiaste? bueno, entrar de lleno al tema de cómo hablar de sexualidad con Con nuestros nuestros hijos hijos. e hijas. Ujú. Claro que sí, mucho gusto y muchas gracias por Gracias. invitarme aquí a su programa. Es una experiencia, ya había estado en alguna ocasión, ¿no? Pero bueno, no es algo que yo haga todos los días, entonces se siente bien, muchas gracias. Y bueno, yo soy Cecilia, soy psicóloga infantil y de adolescentes, ya llevo más de 10 años trabajando en consulta privada con niños, con adolescentes y también con, evidentemente, con papás, también con escuelas y profesores. Em, También estuve trabajando mucho tiempo antes de ser mamá, estuve trabajando en escuelas, ¿no? En Ok. centros educativos de distintas etapas de desarrollo, desde niños, etapa temprana, adolescentes. Entonces, bueno, me gusta mucho todo esto de la línea del desarrollo, estudié psicología, después hice una maestría en educación, Mm. también me formé como psicoterapeuta infantil y de adolescentes, también hice una especialidad en psicología cognitiva y seminarios de psicoanálisis, también me gusta mucho Ok. ese otro lado, Súper. y bueno, eso en general, A grandes a rasgos. grandes rasgos. Ujú. Pero hoy en día te dedicas a consultas, Ceci, A ¿das consulta consulta privada privada? Ok. y talleres también. Talleres, ok. Trabajo algunos talleres de emociones con papás, con niños. A veces también he llegado a dar en Ok. empresas.
y es como lo que hago hoy en día. Ok, perfecto. Pues bueno, bienvenida. Muchas gracias. Exacto. Pues primero que nada me gustaría empezar. Platícanos. Por donde tú Me quieras. llama o sea, esto que dices, es que no habíamos hecho un programa de esto. O sea, no quiero interpretar fuera de setting, ¿verdad? Pero sí vale la pena. Sí, Pero pero qué interesante, podríamos tendrá que ver con su señalar educación. un poco Claro. esta parte, ¿no? Que no crecimos con una generación que no, o sea, nuestros papás no nos hablaban de esto, no era un tema que fuera visto como natural, parte de Exacto. la humanidad, sino al contrario, era un tema del que no se hablaba porque también a ellos no les hablaron. Ujú, ujú. Claro, Venimos repitiendo totalmente. toda esta cadenita y bueno, lo maravilloso es que nos toca vivir ahora en otras generaciones Ujú. con otras ideas, con la posibilidad de tener la terapia más integrada y más normalizada Exacto. en nuestro día a día. Exacto. Entonces, bueno, se puede tratar y tocar ese tema como parte de nuestra naturaleza humana, ¿no? Así como nos reímos, así como lloramos, así como dormimos Exacto. y tenemos esta necesidad de dormir, está esta parte de la sexualidad. Porque habla del complejo del ser humano, no lo puedes separar, al final es algo que es parte de la vida y que está ahí todo el tiempo, pero efectivamente, ¿no? También bueno, es natural, no se necesita hablar de eso como no se necesita hablar a lo mejor del sueño, cuando en realidad es como, por qué no podríamos hablar de eso, ¿no? O sea, también puede haber complicaciones o puede haber dudas, como pues, las puede haber con el sueño o con la alimentación, pero de eso sí es más permitido hablarlo en una mesa, ¿no? No va en una mesa con los abuelos cómo vas a hablar de estos temas. Y además yo siento, a reserva de lo que tú nos digas, Ceci, que el tema se habla como, o se hablaba, a partir como de la adolescencia, ¿no? Como que parecía, o sea, Freud estaba muy loco, ¿no? Cuando decía, no, bueno, pues hay sexualidad desde que Desde que naces. el niño nace, ¿no? Ahorita tú nos vas a decir qué es exactamente el concepto, porque yo creo que lo que creíamos era, no, ya cuando eres adolescente, en el caso de las mujeres, o sea, ya cuando hay la regla o estas cosas, entonces ahí empieza. Y creo que ese es, por ahí podríamos empezar con que es que ahí no inicia. Totalmente, o sea, siempre, y además era así como, ¿no? Como con susto de hablar de eso, como si los niños fueran seres asexuados. Ajá, Ujú. ajá. Y los niños no son seres asexuados, porque Ok. una cosa hay que distinguir, una cosa es la sexualidad y otra cosa es la genitalidad, ¿no? Exacto. O hablar de relaciones sexuales. No es lo mismo, ¿no? La sexualidad es un eje central de nuestra vida como seres humanos, ¿no? Y eso es a lo que, en ese aspecto, yo sí coincido, ¿no? En esta teoría psicoanalítica freudiana que yo entiendo que muchos de pronto malinterpretan o se quedan con no, todo habla de sexo. No, no es eso, ¿no? O sea, él habla como de una pulsión sexual que justo tiene que ver con la vida, con habla del eros, el tánatos, ¿no? Y el eros es como esta parte de la vida, ¿no? De la naturaleza humana, de la parte creativa, de la parte en la que das, Exacto, ¿no? exacto. De donde se origina todo. Entonces, no podemos pensar que vamos a hablar de este tema cuando mi hija cumpla 15 años y tenga su menarca. Exacto, Por Dios, exacto, no. exacto. Porque además, recordemos que la información es poder. Ujú, ¿no? ujú. Entonces, tú a un niño le das información desde chiquito, en una etapa temprana, de antes de los 6 años, y ya lo estás preparando para la vida, para protegerse de los riesgos, para prevenir abusos, para aprender a cuidarse, para prevenir embarazos adolescentes, Claro. para prevenir enfermedades de transmisión sexual. O sea, no solamente es, no voy a hablar del sexo porque el sexo, no es eso nada más, ¿no? Es hablar del cuerpo, hablar de afectos, ¿no? Porque la sexualidad está completamente relacionada con la parte afectiva, ¿no? Y también está esta parte en la que si no hablamos de eso, ¿dónde lo acomoda? O sea, ¿dónde lo acomoda el niño? Porque eso no quiere decir que no esté. Claro, ¿no? claro. Y ahí está, y también empiezan a explorarse, ¿no? Que hay una fase de exploración en la primera infancia, y si yo ahí le digo, no hagas eso, o niño cochino, Exacto. o como antes decían, se te va a poner la mano negra, ¿no? Cosas que dices, por Dios, no, más bien es decirle, sí, es tu cuerpo, está bien, explóralo, es parte de esta etapa, Sí. pero vamos a hablar de lo público y lo privado.
¿no? Y Eso creo que es bien en donde importante. sí, en donde no. A ti Ujú, sí, pero a nadie más ujú, no. ujú. ¿No? Y aprender a decir no. Entonces, toda esta información, si se las vamos dando desde chiquitos, estamos trabajando en su autoestima, les estamos enseñando que su voz siempre va a ser escuchada, Ujú. ¿no? Les estamos dando herramientas para la vida y estamos trabajando en prevención de abuso sexual, que eso es muy Ok. importante porque Ujú, hoy en día, ujú. Sí, pues 8 de cada 10 niños en México Sí. sufren y viven abuso sexual. Es muy esa fuerte. cifra es como desgarradora, ¿no? Es terrible. Es terrible, Y pero seguro que eso tiene que ver con que no hemos hablado del claro, tema. claro. Y es lo que hemos tratado de hacer acá, ¿no? Sobre todo cuando hablamos, por ejemplo, del suicidio. Y eso nos decía, ¿quién nos habló de suicidio? Yo le recuerdo. Ana, bueno, Bueno, sí. ella nos decía, hablar de suicidio no significa que estás promoviendo, al contrario, estás previniendo, ¿no? Es lo mismo, yo tengo esta información y puedo ver, ¿no? Que estas son las fórmulas y las Ujú. indicaciones y a lo mejor me digo, ¿no? Tal vez voy para allá. Sí, Si como no cuando lo hablan, tienes, cuando dicen, es que no le voy a hablar de homosexualidad a mi hijo exacto, porque le estoy dando ideas y metiendo, así de, exactamente. a ver, no va No, por ahí, no, así no es, ¿no? exacto. No, y además si dejas el tema como tú dices así, pues entonces ya ahí se crean innumerables fantasías, ideas que no se acomodan o que lo van Exacto. O acomodando como ellos pregunta creen, a ¿no? su amiguito, a Exacto, Chuchito, que le preguntó al chofer y a la nana, exacto. que quién sabe con qué información, con qué valores. Entonces tú Ujú. te tienes que adelantar para hablar de esto con tus hijos antes de que alguien más o que él mismo empiece a buscar o que te esperes a la adolescencia cuando ya además con los teléfonos, que Sí. todo está ahí, ¿no? Las tablets, entonces, Sí, en internet, ¿no? Esto que ya pueden ver, el otro día alguien me contaba que en una página de juegos les llevaba y la página decía para menores de 6 años o 7 o algo así, y les llevaba a una página donde las imágenes son mujeres y hombres y, ¿no? Todo ¿Desnudos? mezclado, no, besándose, ¿no? Okey, Pero okey. claro, pues para un niño menor de 6 años, bueno, le parecía como Tal extraño, vez ¿no? Que raro, lo ajá. llevara como ahí y estar ay, observando como no. niñas, niños, o sea, de todo, y le generó preguntas, Claro. ¿no? Esa era mi pregunta justo ahorita que estábamos hablando de esto. ¿El cuándo, Ceci? Porque antes se oía como cuando te pregunten, ¿no? O sea, tú no le hables nunca hasta que te pregunte y le contestas solo lo que te pregunta, Ujú. ¿no? O sea, esto y esto es la respuesta, punto, ¿no? No indagues, no preguntes, no nada. O sea, Sí. sé bien claro acerca de lo que quieres responder y eso es suficiente. ¿Cuándo, cuánto, cómo, en dónde? Ok, ¿cuándo? Desde siempre. Okey, Obviamente no vas a hablarles de relaciones claro. sexuales con unas imágenes muy, ¿no? A un niño de 4 Por años, supuesto. ¿no? Pero sí, de 0 a 6 años Ajá. tienes que cubrir por lo menos esta parte de, a ver, este es tu cuerpo, ¿no? Y esto se puede Ujú, hablar desde cuando lo estás limpiando Ujú, o cuando se mete a bañar, cuando se está vistiendo y le estás poniendo crema, ¿no? Que tiene ujú, 3 añitos. A ujú, ver, estas son tus partes privadas, estas partes se llaman, y además por su ujú, ujú, nombre, ¿no? ujú. Nunca de la chuchita, la conchita, el Sí. ganchito, no, 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 a ver, es pene, es vulva, nalgas, Ujú, o sea, ujú. así como por su nombre tal cual, y aprovecho la ocasión para hacerlo, ¿no? Ujú. No me espero a que él me pregunte, ¿no? Ajá, okey. Eso es como de 1 a 6 años, porque no, los niños no son asexuados. Y si se está tocando, también es una oportunidad. Claro. Perfecto, te puedes tocar ahí, sí, se llama así y asado, con las manos Lávate las manos, limpias, exacto. en un espacio privado, y entonces ahí retomas el tema de público y privado, Ujú, ¿no? ujú. Y cuáles son las partes de tu cuerpo que son privadas al tacto y a la vista, Okey. cuáles son las partes de tu cuerpo que son públicas, ¿no? Al tacto y a la vista, ¿no? Porque no es lo mismo que sea nada más pública a la vista, pero, Claro, ¿no? Pero pero no también, al tacto. ajá. Claro, claro, claro. Entonces, esa parte es así, a ver, el pene, nadie te lo toca, tú tampoco se lo tocas a nadie, es una parte privada, no la vas enseñando por todos lados, si lo Ujú. vas a tocar es con las manos limpias, En un en tu espacio cuarto, privado. en el, ¿no? Igual si alguien te dice, ven, tócame, no, y eso es bien, esa parte es súper importante, ¿no? Ajá, El saber ajá. decir y que tú le enseñes que está bien decir no, Ujú.
desde ahí empiezas a trabajar también autoestima Claro, y claro, y límites. ¿no? Ujú, ujú. Y también que él siempre te pueda decir todo, ¿no? Oye, tú me puedes decir todo y yo voy a creer en ti. Ajá. Y me gusta mucho este concepto que maneja una educadora sexual, no es sexóloga, que conozco, y ella comenta mucho del adulto confiable, ¿no? El Ok. adulto confiable es cualquier cosa que te haga sentir incómodo, que no te guste o que tengas duda. Aquí siempre va a estar mamá, yo soy tu adulto confiable en casa, en la escuela, Ok, tal maestra, ok, ¿no? O ok. sea, que no solamente es en casa, ¿no? Pero obviamente sí, no nos esperemos a que en la escuela les Exacto. informen, o a que el libro de la SEP en quinto de primaria, Exacto, que yo creo Exacto. que era lo que pasaba mucho, no sé, Claro. ¿no? ahorita no sé, voy a investigar esto, pero en mi época el libro que hablaba de sexualidad era el de Ciencias Ciencias Naturales naturales. Sí, hasta quinto de sí. primaria, ¿no? Y entonces como que los papás se lavaban un poco las manos. Sí, pero en quinto de primaria estás Pero en quinto hablando de que primaria tienes 11 ya años. hablamos, o sea, en tercero ya mis amigas decían, no, es que les va a bajar y que la toalla femenina, ¿Qué o es sea, eso? y entonces Sí. le preguntas a la hermana, pero la hermana te dice una cosa, pero la enciclopedia te dice otra y la amiguita te chismea, que la Ajá, mamá No, ajá. y ahí, De como la hermana decimos, mayor. que la todavía hermana estaba más adolescente, chiquito el mundo. O sea, ahora ellos abren un teléfono, Una tablet. una tablet y está, o sea, ya no están 4 respuestas que teníamos nosotros. O sea, hay miles, ¿no? sí, Entonces, qué importante que de ahí, o sea, primero sepan que hay un adulto confiable en casa, a quien puedes recurrir, Ajá. sin que te juzgue, ¿no? Creo exacto. eso es Y que te va a referir a información de calidad, ¿no? Ajá, Ujú. ajá, exactamente. Que Y creo que se eso es lo vale grave. también decir, si el niño llega de 3 años a preguntarte algo que te pueda hacer sentir incómodo, o algo muy importante, ¿no? Es cuidar tu reacción. Ujú, ujú. Porque si te pones toda roja, digo, eso no lo podemos evitar, ¿no? Pero si te pones toda roja, decirle, ay, mi amor, si me pongo un poco roja es porque me siento un poco nerviosa, porque en mi época, ¿no? Como poner Ujú. en palabras todo Es eso verdad. se vale, ¿no? En mi época no se hablaban de estos temas porque la gente era muy ignorante, Ujú. ¿no? Y se veía como si fuera algo malo, y realmente no es algo malo. Por eso me ves que me pongo roja, pero sí, es algo natural. ¿Y qué quieres saber o qué Ujú. fue lo que escuchaste, no? Ir Exacto. partiendo de su referente, ¿no? De Okey, cuál es su punto de referencia y partimos de ahí, y el niño también te va a ir dando la pauta, ¿no? okey. Luego, Ujú. el otro día le platico a mi hijo, ay, es que me van a entrevistar para hablar de sexualidad. ¿Y qué es eso? Y bueno, ya le empiezo a explicar a Ujú. su nivel, ¿no? O sea, Ujú, como algo ujú, muy ujú. concreto, tiene 8 años, entonces, pues no me iba a venir acá Claro, claro. con no, pues entonces el niño, la niña, el pene, y, ay, bueno, ok, mamá, mañana podemos ir al cine a ver. Sí, 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 le dio toda la flojera del mundo, me da igual. ¿No? O sea, sí me dijo así de, y entonces los bebés vienen, sí, cuando juntas el espermatozoide con el óvulo, como términos muy técnicos, Ajá, ¿no? ajá. Porque además le encanta el tema del cuerpo humano y los términos técnicos. Entonces, y ve videos de eso y les puedo recomendar, ¿no? Hay Ajá, una ajá. serie muy linda que se llama La vida es así. Obviamente la ves y dices, ¿qué es esto? Es como de los años 80, 70, Okey. español, y entonces te explica así todo, muy, muy simpático, pero como muy lindo porque viene con dibujos animados Okey, y muy bien explicado para los niños, ¿no? okey. Entonces, Muy apropiado como para la edad. ajá, Okey, se okey. lo pusimos a él hace mucho tiempo y como que él de ahí empieza a amar el tema. Con el COVID se clavó con el cuerpo humano y Okey, entendió los okey. virus, las bacterias, y de ahí empezó a ver toda esta parte de la reproducción humana. Entonces me dijo eso, sí, entonces el óvulo, el espermatozoide, y de ahí se hace el bebé. Sí, bueno, entonces mañana vamos al cine, Ajá, así como ajá. ya, y yo como yo quería seguir, y fue así de, a ver, no, 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 acuérdate. O sea, él solito te va a dar Exacto. la pauta y tú tienes que ser sensible y conocer a tu hijo, a tu hija, para ubicar hasta dónde, Ujú, ¿no? ujú. Y si ya te dijo, te cambió el tema, Okey. ya no le interesa. No Exacto. sigas más tú ahí. No, pero entonces espérate, en otro momento, cuando vuelva a salir la oportunidad, ¿no? Con otro niñito, ¿no? Y también esto es bien importante. Luego en la escuela les dicen muchas cosas. Sí. Ujú, ujú. ¿No? Entonces, si tú empiezas a construir esa comunicación tan abierta con tu hijo, ¿no? Y no castigadora, y no prejuiciosa, y no moralina,
obviamente abres ese espacio, Sí, ¿no? ese canal. Ese foro Sí. para que él te pueda venir a decir, oye, ¿qué crees, mamá? O ¿por qué mi amiga tiene 2 papás y no tiene una Ajá, mamá? ajá, ¿No? ajá. Porque justo la sexualidad está relacionada con tu género desde el nacimiento, está relacionada con aspectos psicológicos, con aspectos sociales, con aspectos culturales, con todo, ¿no? Lo Sí, vas a ver en todas partes. Entonces, desde ahí tú puedes aprovechar, sí, no tiene una mamá como tal en su familia, pero sí nació, porque él era, exacto. pero ¿cómo? ¿En dónde? Estuvo en la panza de un papá, ¿no? Y Claro, estas familias claro. homoparentales cada vez las vas a ver más en la escuela. Y no es Y que me tú no, asuste que sean 2 papás, pero es que en mi cabeza no ajá, entiendo cómo tiene explícame 2 papás. cómo. Claro. Su papá estuvo embarazado, mamá, Exacto, exacto. y yo no, mi amor, no estuvo Claro, claro. embarazada. O sea, ya, ¿no? Les vas, el papá se llama rentar un vientre y entonces ahí estuvo, pero después la mamá biológica, ¿no? Entonces, pero como algo muy puntual, él se quitó las dudas y pasó de ahí, o sea, ya Exacto. no se clavó, pero ¿cómo? Y entonces no va a tener una mamá Ajá, ajá. biológica y cuándo la va a Porque ver. no le asusta tampoco, porque no Porque no tiene ese está cargado, bagaje. ajá, con Exacto. estos prejuicios y ¿no? Y sí creo que es importante que lo abramos, porque además cada vez más vamos a Por tener, supuesto. ¿no? Más familias Por supuesto. homoparentales. Ahora, también se vale el que lleguen y te lo pregunten y que puedas decir, en este momento no No tengo tengo. la respuesta, pero dame chance, lo investigo y lo podemos volver a platicar. Totalmente se vale, o sea, Okey. pero el punto es que no te quedes callada, Ujú. que no cambies el tema como no pasó nada, Ajá. pásame la lechuga del refri, vamos a, no, porque ahí también lo hace, es evidente de alguna Claro. manera y el niño se da cuenta que algo ahí hubo Ujú, de ujú. lo que no se habla Sí. en casa. Entonces das oportunidad a que el niño vaya y busque la información en otro lado. Y creo que es importante también sí cumplir con la palabra. Ahorita no tengo la respuesta, pero voy a regresar Sí, contigo con la respuesta y entonces regresar con la sí. respuesta. Sí, oye, Sí, fíjate, claro. ¿no? Y en la noche cuando estamos en este espacio antes de dormir, oye, fíjate, me quedé pensando y busqué un poco de información Ajá. y tenía la duda de esto, pero esto y esto y esto, ¿no? Y Ujú, ujú. retomas, claro que Exacto, retomas. exacto. No dices, sí, mañana te digo y ya nunca llegó el mañana. O sea, Exactamente, que creo que eso es pasa algo que mucho. pasa mucho, ¿no? Sí, Sí, muchas veces yo creo que puedes ayudarte, digo, ahorita al final que nos des como estas referencias, puedes ayudarte de un libro, de un cuento, de un video, de Ujú. algo. Si Hay es un que, porque chorros. sí, yo creo que también hay gente, igual nosotras, porque nos hemos formado, Sí. ¿no? Un poquito más en aperturar ciertos temas y esa es un poco también la función de nosotros, ¿no? O sea, el normalizar Ujú, todo esto, pero sí creo que hay gente que dice, no, a mí neta me cuesta trabajo, o sea, ujú. yo no me siento así preparado. Entonces, utilizar a lo mejor Claro. algo sí, que te ayude, ¿no? Y sí estar sí, preparado para las preguntas que puedan venir después de un video. sí, Eso es verdad, sí. ¿no? Estar preparado para no reaccionar, ¿no? O sea, son como estos básicos, son estos 5 básicos. No reaccionar, Ujú, no mentir, Ujú. okey. no prejuicios, con total naturalidad, y si no puedo ponerlo en palabras, ¿no? Y decirle, en mi época no se hablaba de esto, y Sí, entonces A mí me cuesta a trabajo mí me por cuesta, pero no es porque esté mal, ¿no? O ajá, sea, ajá, recordarle ajá. siempre, no está mal, para que él no crezca con estas ideas Sí, distorsionadas con las que muchos de totalmente. nosotros crecimos, de que sí. esto es algo malo, porque entonces si no lo hablas, quiere decir que es algo Ujú, que está muy mal, ujú, ¿no? ujú, Y ujú. no, es como, no, es parte de nosotros, ¿no? A mí me cuesta, pero no es algo malo y con los nombres correctos. Correcto. Eso es súper importante, ¿no? O sea, Ujú, nunca ujú. decirle lo que les decía, la Sí, chuchita, sí. la pinguita, no, Sí, esto que se eso llama así. también es súper frecuente, ¿no? Sí, No, y que es muy importante igual, yo creo que en los centros educativos, Sí, que lo hagas, ¿no? Y sobre todo en casa, porque a donde vaya, él sabe que tiene un nombre. claro. Entonces ya no lo pueden, pues sí, muchas veces pasa en las familias o en los abusos, que llamándolo de otro nombre, entonces se puede se enmascarar el disfraza. abuso, Ujú, ¿no? ujú, Sí, ujú. prevención. Información es poder y Exacto. prevención. Y en las escuelas también, eso creo, o sea, tenemos que estar listos para llamarle a las partes del cuerpo como son, Claro, ¿no? Porque claro. ahí también en muchos de los centros aprenden a ir al baño,
¿no? Los Sí. tocan, incluso ahora hay toda una cultura en donde les pedimos permiso incluso para el cambio de pañal, ¿no? Para todo lo que vas a hacer, porque es parte de su intimidad, de su cuerpo, que Pe- antes, bueno, Era lo era que te iba como a un decir, pero proceso, ha cambiado completamente sí, la visión acerca de todo mucho. esto, y que creo que tienes, cuando decías al principio, Ceci, que la sexualidad abarca un chorro de cosas, abarca la intimidad, abarca la privacidad, abarca muchas cosas que como que en nuestra generación no lo teníamos introyectado como que era parte de, ¿no? O sea, Ujú. se sentían como espacios separados de la persona y no son separados, Ujú. no podemos separarlos. Ujú, totalmente. Sí, justo, abarca como la parte de la identidad, la parte de género, el sexo, el Ajá. erotismo, el placer, Claro. la reproducción y la orientación sexual, ¿no? Ujú, Y ujú, también los afectos, ujú, ujú. no van separados. No van separados, exactamente. Oye, y esto que decías, o sea, ellos o un niño, una niña, o sea, hablar hasta donde parece como hasta donde tengan duda. O sea, no seguir como con el tema. Eso es Ujú. lo recomendable. Ujú. Ok. Y después, conforme van creciendo, abordarlo de distinta manera, porque pienso en el ejemplo de un niño o algo así, que ya no vuelve a preguntar nada. Y Es llega la que adolescencia y no. ajá, es que tienen que ser las pláticas constantes. No es como que se dio una platiquilla ahí un día Ujú. porque Chuchito le contó y entonces, mamá, ¿qué crees? Me contó. Sí, lo hablamos y ya. Ay, ya hablé con él de esto, ya no vuelvo a tocar el tema y qué bueno, ya Sí, me sí. lavo las manos y quién sabe, ¿no? No, es una plática que tienes que eh, ir retomando a lo largo de su desarrollo, de su crecimiento, ¿no? Okey. Pero entonces sí un poco fomentada por los Sí, sí, o sea, adultos. aprovechas una Ok, situación, ok. ¿no? Ujú. Y entonces, fue al baño y, oye, ¿te limpiaste bien? Oye, acuérdate que Ok, nadie te ok. puede tocar, Ujú. ay, Okey. mamá, no, ay, mamá, ya me Me lo lo has dijiste dicho mil muchas veces. veces. No, sí, yo sé, pero me gusta, ¿no? Y para que sepas que este tema lo puedes hablar conmigo, ¿no? Ok, ok. Otro tip que les puedo sugerir, y no solamente en una cuestión de abuso sexual, ¿no? Ujú. Hablando en general de comunicación, si pueden tener una palabra clave Ajá. Okey. con sus hijos, que porque a veces muchos niños es, no le voy a decir a mi mamá porque me va a regañar, Ajá, ajá, ¿no? ajá. Y se pueden callar muchas cosas Sí, o hasta en un abuso de no le digas a tu mamá, no, claro. es, oye, mi amor, con mamá, confianza, o sea, me puedes decir lo que sea, ¿no? Y si se trata de algo que crees que yo te pueda regañar, pero que a ti te incomoda y te hace sentir mal o te está afectando, a mí o sea, con que me digas la palabra clave, ya sé de que se trata de algo no fácil Ok. y que no te voy a regañar. O sea, Ajá, como hacer un contrato con anterioridad. ajá, Si tú dices esto, yo ya sé. yo no me voy a enojar contigo. Aunque a lo mejor como adulto ¿no? Te Te dice, sí. dice, pero eso nunca lo había oído y me parece extraordinario, ¿no? Es un contrato entre tú y yo vamos a hacer ahorita un acuerdo que si tú me dices X cosa, yo no puedo enojarme de esa situación. Sí, Claro. sí, sí, sí. Cada vez que digamos, no sé, una sopa maruchan, Ajá. Ujú. Sí, sí, sí. Sí, entre sí. tú y yo, eso no significa que quiero una sopa maruchan, Ajá, significa ajá, que algo tal vez más heavy y ajá. que no me puedes regañar porque en serio necesito de tu empatía, de tu comprensión, Exacto. de tu apoyo emocional para atravesar esto, ¿no? Me encanta. Sí, y creo que eso nos recuerda la importancia de la comunicación, Ujú. ¿no? Que hemos estado hablando. O sea, lo que estamos viendo es que esa es la base, ¿no? En la Sí, crianza. Cuando tú tienes esta eficaz, no sé cuál sería la palabra, asertiva. ¿no? Asertiva comunicación con tu hijo. Y natural, ¿no? Ujú. ¿No? Porque Sí, Sí. además si tú la vas construyendo desde chiquito, Sí, sí, su aproximación contigo va a ser muy natural. ujú, Ujú, es ujú. algo que fluye, que ya está ahí, ¿no? No esperes que nunca te acercaste a él de chiquito, que nunca jugaste, porque además la claro. mejor forma para poder construir un buen vínculo con un niño pequeño es Ujú. jugando con Sí. él. Sí. Entonces, tú no esperes que de un día para otro el niño a los 14 años te va a contar todo, ¿no? Y van a platicar así. Si Sí, tú de no lo niña hiciste nunca de te sentaste a antes. jugar con él, el juego que él quiso. Sí. Porque una cosa es Qué llegar y yo interesante. decirte, a ver, tú vas a jugar,
uno conmigo porque es lo que yo digo, y el Ajá, niño no quiere, pero ujú. tú te impones. Y otra cosa es que tú te metas a su mundo Claro, interno, claro, te sumerjas en ese en mundo, su fantasía. ajá, Ujú. accedas a él te dé la Te dé el oportunidad, ¿no? chance. De entrarle y te dejes fluir y dejes que él delegue, ¿no? Más bien Mm, que él dirija ese exacto. juego. Así sí se construye el vínculo, Ujú, ¿no? ujú. Entonces, si yo todo el tiempo le estoy imponiendo, le estoy regañando, pero no estoy con él, no platico, no juego, no estoy construyendo una comunicación. Y Ujú, entonces cuando yo quiera hablar de estos temas, olvídalo. claro. Ya los habló. Y si nunca te habló de esos temas, y si no fue la Exacto. comunicación, olvídalos. Ya lo Ya habló lo con exactamente, todos sus amigos. O sea, ya lo exactamente. buscó en la tablet. No, 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 no. Sí, sí, sí. No es que no haya tenido dudas, porque todos Exacto. tenemos O dudas, sea, nada si no más. habló nunca, Exacto. Ajá. cuestiona cómo está tu relación y tu vínculo ¿Y de con el dónde niño. obtuvo la información que necesitó en ese momento? Sí. Sí, correcto. Y creo que hemos Sí. hablado aquí en otras ocasiones que parece, ¿no? Que a veces cuesta trabajo porque es mucha conciencia, pero en la medida en que nosotros reaccionamos, va predisponiendo al otro de cómo se acerque a nosotros. Si mi reacción, Ujú. como tú dices, ¿no? O sea, si me pongo incómoda, le tengo que decir por qué me pongo incómoda, porque si no va a creer que sus preguntas me incomodan. Ujú. Y entonces no se va a acercar porque no va a querer hacerme sentir incómodo o enojado o irritado o asustado, ¿no? Entonces es bien importante decir, no es tu pregunta, es mi contexto personal el que me hace ponerme en esta situación. Pero tú dale, ¿no? Yo tengo que trabajar con esto y lo resolvemos. Pero creo que es bien importante porque, pues sí, ¿no? Si yo me asusto, si yo me enojo, si yo, pues claramente va a decir no, porque además ni siquiera me respondió lo que necesitaba. Ujú. Ujú. Ahora, creo que también en ese aspecto mamá y papá tendrían que trabajar, estar en la misma línea, Sí, ¿no? Porque creo que también algo que ocurría, yo no sé ahora, pero yo creo que igual nosotros lo vivimos, es que mamá era como quien abordaba estos temas, ¿no? O sea, si eras mujer, pues ajá, mamá abordaba ajá, estos temas, exacto. ¿no? Y si eras niño, pues ahí te tocaba con el papá, Ajá. ¿no? Ya no hablemos de las cosas burdas, ¿no? Y que se hacían Impensables. hace años, ¿no? Para la iniciación sexual, por ejemplo, de un adolescente, pero sí era como mucho de repente de género, ¿no? Y creo que Ajá. eso también es interesante hablarlo en el sentido de que, pues no, ¿no? O sea, No tiene también que ser así. un hombre podría acercarse a Acercarse. su hija y hablar de estos temas, porque además qué enriquecedor Claro. poder también escuchar la parte masculina, por ejemplo, ¿no? Ujú. Que normalmente estábamos sí, enfocadas como a que te explicara alguien de tu mismo género, Ujú, ¿no? ujú. Eso no sé. Completamente sesgado, ¿no? También. Sí, 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 sí. y de ahí también está, va con esta idea de que tiene que ser con naturalidad, Ujú. porque al Exacto. final la sexualidad no es nada más de mujeres, ¿no? Exacto. Es de todos, nos compete a todos. Y además, si tú en familia, nada más la mamá abre ese canal de Ajá. comunicación, entonces al rato tu hija o tu hijo solamente te va a platicar a ti Ujú, mamá, ¿no? ujú. Y yo creo o quiero pensar en este mundo ideal, fantasioso, que pues tú también, papá, no solo mamá, quieres que tu hijo llegue y te cuente de sus novias y de las Su chavas que le vida. gustan y, ¿no? Cuando cumpla 14 años o desde antes, ¿no? Ujú, ujú. No te esperes a que se haga como un abismo de comunicación y que nunca te platique nada al llegar la adolescencia. Exacto, pero creo que esa también sería como una sugerencia, ¿no? El que ambos, Se ¿no? involucren. Se involucren también en los temas de sexualidad. Ujú, ujú. Y si hay que romper a veces barreras, es como esto que dices del juego, ¿no? O sea, ahora para los que trabajan con juegos se ve que pues eso cuesta mucho trabajo, es súper fácil, ¿no? A veces, ay, sí, que los papás jueguen, pero a veces de verdad los padres y las mamás no saben jugar. No saben jugar. Entonces, eso se aprende, es como estos temas de la sexualidad, te cuesta trabajo, busca un taller, Sí, ¿no? Que te sí. ayude como mamá, como papá, a cómo lo vas a hacer. Ahora hay talleres que hacen incluso juntos, Ujú. ¿no? O Sí. sea, si dices, no, a mí esto me está costando un chorro de trabajo por mi educación, por mis ideas, por mis creencias, porque también la sexualidad no solo tiene que ver con el cuerpo, tiene que ver, como decíamos, Claro. con las creencias de una familia, con los valores de una familia. ¿No? Y No son los sociales. mismos los de tu familia que los míos en cuanto al cuerpo, porque no son las mismas experiencias. Ujú. A lo mejor en una hay una historia de abuso y en otra no.
Entonces, creo que eso también es bien interesante, ¿no? Que si Sí. no puedes, te acerques a espacios que te ayuden. Exacto. Y creo que eso ahora es mucho mejor. Ahora las escuelas, ¿no? Invitan a talleres de padres y eso, o sea, el otro día justo estaba hablando con una de mis consultantes que tiene un enanito creo que tiene 2 años, y entonces me decía, es que fuimos a un taller de sexualidad y no sabes qué interesante, y me abrió la cabeza enorme, cómo me hubiera gustado que mis papás supieran de estas cosas. 2 años tiene la criatura, ¿no? Y dije, Sí. qué maravilla que las escuelas hagan estas cosas, porque es importante. Y ella me decía, yo no hubiera sabido cómo llevarlo, ¿no? O sea, ¿Cómo no, hacerlo? ¿cómo hacerlo? Pues no, porque tampoco te lo enseñaron. Claro. Y ahí, por ejemplo, sí sería bueno decirle a ella, ¿no? O sea, sí, tú no sabías, pero ya no te esperes, o sea, Exacto, retoma el tema, exacto, ¿no? Sí, exacto. ya lo platicaron en la escuela y entonces que ya no vas a hablar de eso con el niño. Ajá, exacto. Al No, contrario, no. llévalo. Ajá, o sea, puedes retomar y aprovecha, ¿no? Ujú. Pues sí, la experiencia que tuvo el niño en el taller Ujú, para, ujú, oye, ¿qué exacto. platicaron? Y también tú ya, como decíamos, le vas metiendo tus valores Por supuesto, familiares por que supuesto. quieres que el niño vaya integrando en su vida, Ujú, ¿no? ujú. Sí, fíjate que ahora pensaba justo, no sé si ustedes se ubican, este proyecto que se llama Antenas, que tiene muchos años, que es de Julia Borbolla, ¿no? Y justo Julia lo que hace muchos años cuando crea el proyecto, es utilizar una pantalla con un personaje animado para que se pudiera denunciar el abuso, Mm. justamente porque no lo decían a sus padres. Y entonces, bueno, Era como un hasta hoy es confidente. algo, sí, hasta Ok. hoy es algo que se utiliza en la Procuraduría, ¿no? Para que ellos puedan, pero tenía que ser un personaje animado, Mm, ¿no? ujú. Sí, Porque era difícil sí, no les causa verbalizarlo. Ajá, tanta amenaza. ajá. Sí, en algún momento tomé un diplomado sobre abuso sexual con Ujú, una doctora muy reconocida en el mundo del psicoanálisis. Ella hizo una prueba, se llama CAT-SEX, para ujú. identificar el abuso sexual, durísimo, obviamente. Ay, sí, me imagino. Muy, muy fuerte. Y ella entrevistó, se fue a penitenciarías en Estados Unidos a entrevistar a muchísimos abusadores sexuales Ok. para ubicar, El patrón. sí, las características de estas personas y estudiar muchísimo. Hizo esta prueba para aplicársela a los niños, lo aplicó a miles de niños y bueno, poblaciones grandes para poder validar la prueba, Claro. ¿no? O sea, Ujú, ujú. Sí, estandarizarla y exacto, validarla todo y eso para las pruebas. Entonces, bueno, al final está esa prueba y justo una de las cosas que ella nos decía en todas estas entrevistas que hizo a niños abusados, a familias, ¿no? Porque son familias sí, que van son familias. guardando este Ujú. secreto y se van creando alianzas. ¿Y por qué? Porque, y esto de ir guardando, obviamente hace que se cree una complicidad. Claro. Ujú, Esto es ujú. muy fuerte, ¿no? Y se da muchísimo. ¿Y por qué? Porque duele tanto para los padres Claro. aceptar algo así en tu hijo, ¿no? Y reconocer algo así en tu hijo, que es mejor callarlo. Y entonces termino haciendo complicidad Claro, claro. con el Con el abusador abusador y no con que mi hijo. Claro. denunciando. Ujú, ujú. Pasaba mucho antes. La idea es que esto se vaya Claro, rompiendo. claro. ¿No? No podemos seguir siendo cómplices de algo así tan atroz. Entonces, siempre escuchar a nuestros hijos, respaldarlos y creerles, porque un niño no va a inventar algo así jamás. Ujú, ujú. Un niño siempre lo va a denunciar y era algo que ella decía muchísimo en este curso, en ese diplomado que tomé. Los niños siempre van a denunciar de Ujú. alguna u otra manera. Okey, qué No te van a interesante. decir a veces porque no saben, ¿no? Como decía en un taller que tomé hace poco, que decía el tallerista, decía, es que llegaba el niño y me decía que algo así como con su tío jugaba con su galletita, con su Ajá, tío, ¿no? Y ajá, que la galletita, ¿por qué? Porque la mamá le decía que la vulva era la galletita. ajá, okey, okey. Entonces, sí, decirles con sus palabras que corresponden y nombrar, ¿no? Cada parte del cuerpo y decirle que tú siempre le vas a creer porque al final el niño siempre, de alguna manera denuncia, ¿no? Okey. O sea, tal vez no te dice mi tío, Claro, claro, claro. o sí, O ¿no? tal Mi vez tío me sí. hace sentir incómoda porque cada vez que viene me abraza demasiado, ¿no? Y como Ay, pero es un abrazo, te está demostrando que te quiere, ¿no? Ujú. estar a las vivas, porque además otro dato importante, ¿no? Que vale la pena que yo comparta Mencionar. ajá, Ujú. en este taller, en este diplomado con esta mujer, era que la mayor parte de casos de abuso
siempre se dan en casa, Ujú. dentro, ¿no? Sí. En la familia. Ujú. Tristemente terrible, pero real. Entonces, antes sí se encubría mucho a estas personas por miedo, por dolor, por no aceptación, y se terminaba el niño, o sea, muy mal, ¿no? Con Claro. muchos traumas, unas secuelas psicológicas, emocionales fuertísimas hasta la adultez. No tiene por qué seguir siendo así, Ujú, ¿no? ujú. La información está ahí, como Así dices, hay es. muchos talleres, la terapia ya está como más normalizada en la vida, Sí, entonces, sí. por favor, si tienen dudas, si no, busquen ayuda, ¿no? Profesional. Sí, Sí, totalmente sí, sí. cierto. Oye, ¿y qué otras cosas no decir? O sea, yo me quedé como con esa duda. O sea, Ujú. esto Se que tiene dices, que decir todo, no se tiene que decir exacto, todo. ¿no? O Ajá. sea, hasta donde algo que me llamaba la atención de lo que leía era como hacer la pregunta al final de, ¿respondí lo que necesitabas? Porque a lo mejor ahí es como un filtro, ¿no? Decir, sí, ¿no? Y el niño te dice, sí, ya, muchas gracias. O no, no, me quedé con más Ujú. dudas. O sea, pero qué, supongo que dependerá de la edad, pero ¿qué no decir o qué evitar al hablar de sexualidad? Primero tienes que checar de dónde viene, de dónde surge esta duda. Ujú, ujú, ¿Y cómo te surgió esta duda? ujú. Y escucharlo a él, su discurso, si alguien se lo compartió, o su fantasía, ¿no? Luego Sí. se Ajá, construyen sus ajá. propias fantasías, entonces como tratar de entender esta fantasía del niño, de dónde viene, em, y además de preguntarle de dónde salió, de dónde viene, qué es lo que quieres saber, como muy en específico, ¿no? Ujú, ujú. Ya que te lo va diciendo y puedes como ir aterrizando más, oye, y si tienes esta duda, puedes, en algún momento, si te surge otra duda, puedes venir con mamá o puedes preguntarle a papá, ¿no? Mamá no es la única persona con la que puedes hablar de esto, Ujú. papá también, ¿no? Ujú. Pero cuando se trate de hablar de estos temas, de preferencia mamá y papá, ¿no? O sea, que sepa que es un tema del que en casa se puede hablar Sí, con se toda puede. libertad, Ujú, no tanto tal vez con los amigos, ¿no? Que seguro lo va a comentar, pero que si claro. tiene duda, como la información fidedigna Ajá, y ajá. realmente Verás como veraz, ¿no? O sea, además desde un sustento teórico, científico, ¿no? Va a venir de mamá, ¿no? Y de papá. Y si hay que hablar como de una cuestión ya más de valores, pues obviamente mejor en casa que claro. Sí, preguntarle a un compañero, ¿no? No sé si respondí a tu pregunta, pero sí también eso mucho y cuidar mentiras. Y eso, si no estoy exacto, eso segura, sería un evitar, ¿no? ujú, Evitar mentiras. evitar mentiras, ¿no? Si no estoy segura de lo que voy a decir, oye, ¿sabes qué? No me sé bien ahorita la respuesta de esto que me estás preguntando, pero sí, para mí esto es muy importante, o sea, hablar de este tema, Ajá, ajá. para mí es muy importante y qué Ujú, bueno que me lo dices, ujú. gracias por tenerme la confianza de preguntarme. Déjame checar bien o sea, la duda que tengo y te respondo más tarde. Ujú, Exacto. Y obviamente, sí responderle, ujú, ¿no? ujú, ujú. Sí, evitar mentiras es la abeja no llegó a la florecita y La entonces, o sea, cigüeña. ¿no? No, Sí, la sí. cigüeña no vino, o O sea, sea, mamá, como la cigüeña y nunca he visto una cigüeña en la Exacto, Ciudad de México exacto, volando, exacto. exacto, ¿no? O exacto. sea, y además sí, son niños que están muy chispas ya, o sea, Sí, 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 los sí. compañeros les dicen, lo ven en videojuegos, lo ven en internet, lo ven en todos lados, ¿no? No te puedes esperar a sí, dorarle la píldora. exacto. Ya no se puede, la Ya no verdad. se puede, Sí, ya nos sí. toca más difícil, ¿no? Como el meme de las mamás en los 80s, ay, ya le de comer, ya tiene casa, va a la escuela, ya todo bien, ¿no? Las Exacto. mamás ahora, Sí, come todo, ¿no? orgánico, pero no come azúcar, pero ya hace Sí, deporte, sí, pero lo llevé a la terapia, pero pues sí, sí. Pues sí, sí, sí nos toca. sí, 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 sí. la vida de un ser humano es, pues tiene muchas responsabilidades, Ujú, ¿no? ujú. Y entonces, sí, sí toca Bueno, al hacer menos todo ya eso. no somos familias de 8 hijos. La También, mayoría, ¿no? Exactamente. en su mayoría. Ya puedes dar más dirección, más intención, Y mejor, más más calidad. atención de calidad, ¿no? A cada hijo, no es de, ay, y el grande educa al chico y ahí cómo se Exactamente. las arreglen y que él le enseñe y le diga a ver cómo se llama esa parte. Yo también Sí, creo que eso sí, le pasó a sí. la humanidad, Yo ¿no? Que son también. menos, porque sí, o sea, podemos dar una educación de mucho más calidad.
¿no? Mucho más amorosa, en donde también podamos estar más presentes, Menos ¿no? Que una estresadas. mujer que tenía 9 hijos, 9 por supuesto hijos, que sí. hormonas. Claro. Están No, embarazadas todo el están tiempo, embarazadas todo el Desbordadas. tiempo. O sea, ahora yo veo esta cosa de cómo la pasan cuando están embarazadas o esto y digo, ¿y qué hacían las mujeres? Pues claro, por eso es que Por eso la hija mayor cuidaba de los hermanos, porque no había forma, ¿no? sí, luego ahí te cuento la historia de la hija mayor y Exacto. de los, ¿no? O sea, y era una cosa, Como tita, Yoli. de espanto, como Tita en Agua para Chocolate, por supuesto que sí, ¿no? O sea, es un gran personaje Es un Letita gran de cómo se educaba Exacto, antes, ¿no? exacto. Sí. Cierto. ¿Qué otra cosa crees que es importante para este tema de la sexualidad con nuestros hijos? Pues bueno, cualquier oportunidad es buena para sacar el tema. Tómenla, no le saquen la vuelta, Cualquier tómenla. es comentario verdad, puede ser eso una es oportunidad. buenísimo. Exacto, Ujú, ¿no? ujú. Como que no nos esperemos a, ay, ahora es el momento. Y tampoco lo hagan formal, ¿no? Así de, Ajá. vamos a sentarnos, hoy a las 5 de la tarde tenemos una conversación en familia, Importante. mamá y papá contigo, entonces, a ver, Así vamos es. a hablar, mijito, pon atención. No, el niño puede estar jugando, el niño puede estar haciendo galletas conmigo, guardando sus juguetes y hacerme una pregunta así random y de ahí agarrarme yo y, el otro día igual así me dijo, random, así, oye mamá, ¿y estás enamorada? Y de ahí puedes aprovechar y Sí, sacar Claro, de clips. los afectos, Ajá. claro, por supuesto, creo que tú nos comentabas también algo que no quiero que se me pase, lo que decías de consensuado o no consensuado, eso creo que es bien importante, ¿no? ¿Consentimiento? Consentimiento, El exacto. consentimiento es súper importante hablar de consentimiento. Que ahorita como que me vino a la mente que nos dijiste que era que antes de que nos acabe el antes de tiempo. que eso nos acabe el tiempo. Sí, el Ajá. consentimiento es Cuéntanos. súper importante, o sea, como... ¿Cómo se lo enseñamos? o sea, la clave es cuando tú dices no, ese no va a ser respetado. Ok. Ujú. Porque si dices no a algo, obviamente, o sea, no me quiero lavar los dientes. Sí, Está bien que no, sí, no, o sí, sea, sí, sabes, sí, sí. ¿no? O sea, si me está diciendo mamá, no me hagas cosquillas, ¿no? Y además Ajá, es tu cuerpo, o mamá, ajá. no me yo soy Sí, súper de no le abrazar, ¿no? Quiero hagas. abrazarlo todo el tiempo y estrujarlo y él es, Y mamá, no, besuquearlo. Sí. no, me muero de ganas, pero respeta Ujú, la palabra del niño. ujú, Y haz ujú. valer su voz, porque si tú en Claro. casa no haces valer su voz, ¿qué espera el niño del mundo, Ujú. de afuera? Ujú. Como estas ideas de ya llegamos a la comida, saluda a todos. Es que De no quiero, abrazo y es que beso. todos. Ajá. Ajá, Oye, ajá. puedes decir, Sí, sí, ya llegamos. hola, Ajá, ok. hola, Ok. abuela, hola, beso, ¿no? Ujú. No, O sea, sí, pero que sí digan eso. no, sí, 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 porque también creo educación, que ya nos sí, hemos ya, ido al se está extremo yendo al otro de, lado. ¿no? No, O sea, nadie llegan a saluda. cualquier tienes que lugar y no saludar. pelan a No, nadie. O sea, está bien que saluda, no te obliga a lo pero, físico, pero sí, hola, buenas buenas tardes. tardes, O sea, hola, abuela, claro, ¿cómo estás? ¿No? claro. Es que otra vez creemos que una cosa está peleada con la otra y no exacto. están peleadas. Sí, sí. Sí, Son exacto, diferentes. exacto. Podemos ser sumamente respetuosos y amables y cariñosos desde allá. No me toques. Ajá. Claro. Ujú, Es tu ujú. cuerpo, tú puedes decir, te saludo de beso desde Ajá, aquí ajá, o ajá. así, está perfecto. Sí, Ok. saluda. Sí, yo ahí, Educación mi ante único todo. tema con eso es que sí reconozcan la presencia del otro. Porque Sí. yo lo que sí veo que trabajo con comunidad de niños es que, o sea, es un, ¿no? O sea, no. y sí, o sea, tú puedes honrar también la presencia del Por otro supuesto. diciendo, hola, buenas tardes, ¿no? Mandando el besito sin que tengan el contacto físico. Ujú, Pero bueno, ujú. eso es importante, ¿no? ¿No? O sea, Y respetar eso. desde pequeñitos, Claro. ¿no? Ajá. Y ya obviamente reforzarlo muchísimo más en la adolescencia. Ujú. Cierto. A ver, si la niña ya te dijo que no, deja de mandar flores. Ajá. Punto. Ajá. ¿Para qué le sigues mandando chocolates? ¿O por qué insistes con no es no? No. Desde eso, ¿no? Que parecería que es que está siendo Ay, es que está cortés tan y está. bonito, qué lindo niño. Ajá. Ay, Dale ay, chance, sal hija. con él, ándale, Ajá. ¿no? Que Ajá. pasaba mucho Sí, antes, sí, ¿no? sí, Y, sí, sí. Es que es monísimo y su familia es monísima. Ajá. Pero fíjate qué importante esto que dices, porque cuando tú sabes decir no desde la infancia, entonces como nos has compartido en este rato, ya en la adolescencia no va a ser algo como que, híjole, ¿cómo le voy a decir a este Lo cuate voy a que hacer no? O sentir sea, ya mal. lo normalizaste, ya está en tu cuerpo y que en la familia también se vea, ¿no? Exacto. O sea, habrá cosas que digas también en la familia, esto no me gusta, Ujú. ¿no?
Pero Y- es que tiene que ser congruente. Claro, pero entonces ya el adolescente puede hacer esto. No, Ajá. gracias. O sea, O ya tú me no. dijo que no. Y pues no es no. Y tengo porque- que aceptar el no. Exacto, porque aceptan mi no. Entonces yo ya sé que el no de que viene de allá es ok, ¿no? Totalmente. No, está bien. Que Sí. creo que ahí es donde hay a O veces. sea, tanto tenemos que enseñarles a decir no, Ajá. como tenemos que enseñarles a que acepten un no. Exactamente. Porque luego Así esa es. parte, Exactamente. ¿no? Es como, no, tú persevera, tú insiste, o está diciendo el niño que no se quiere subir Ajá. Al Ah, juego, al juego, ¿no? ¿no? Porque la caída libre no, no, insiste. Ok, puedes insistir un poco porque el niño tiene que probar cosas nuevas. Sí, Ujú, estoy de acuerdo. No le ujú. gusta el fútbol. No, el papá necio porque es súper Futbolero. futbolista. Sí. Que juegue, no sé qué. Y el niño no puede con el fútbol, ¿no? Ujú, Que dices, ujú. bueno, también qué curiosa es la vida, que al hijo del Sí, papá, exacto. pero no bueno, le está gusta. bien, se vale que al hijo no le gusta, no, el papá insiste, es así como, a ver, si tú no respetas ese no de tu hijo, Sí. ¿cómo el niño va a saber que puede ser respetado y que su voz va a ser escuchada? Y es muy válido y muy valiente también de un niño que te dice, No. pues aunque te enojes, papá, no voy a jugar fútbol. Ujú. No me estás diciendo lávate los dientes ni tómate la medicina. Me estás imponiendo tu hobby, tu interés. No está de por medio mi integridad física ni mi Ajá, salud. exacto. No tiene por qué gustarme. Ujú. Si digamos, ¿no? Si la regla en esta casa es que tenemos que hacer deporte, puedo elegirlo, ¿no? No tengo Ujú, que hacer ujú. fútbol. Sí, a no es fuerza. de todos los hombres tenemos que Exacto. hacer fútbol porque es de hombres Ajá, y somos ajá, bien hombres. ajá, No, a ver, ajá. no, Ujú. hay hombres que no les gusta Sí. cocinar, ¿no? Sí. Y no está mal. Y hay hombres que les encanta cocinar Ujú. y qué bien. Ujú, Entonces, ujú. respetar mucho esa parte del no y enseñarles a respetar cuando alguien les diga un no desde Claro, chiquitos, ¿no? claro. Ahí Esa está parte es sumamente el importante consentimiento. también, ¿no? Ujú. Sí. Digo, una los cuida a ellos, pero la otra cuida a los otros y es igualmente importante. Sí. Totalmente. Ujú. Pues sí, yo creo que en este mundo en el que tienen, insisto, tanto acercamiento en las redes sociales a todo el mundo, ¿no? Antes se podían ver algunas cosas. Pero era más fácil limitarlo. Sí, antes, o sea, pues se conseguían esas cosas en un puesto de revistas. Ahora Ajá. tienen el mundo, como En yo sus siempre manos. digo, en sus manos, ahí lo que quieran ver de la forma que lo quieran Ujú. ver, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, creo que Pero ahí también era lo que decíamos creo que el programa pasado o hace 2, ¿no, Yoli? Que es bien importante que los padres estén como muy conscientes y muy atentos de filtrar los contenidos que ven sus hijos, claro. ¿no? O sea, pueden tenerlo en sus manos y en sus casas y todo, pero tiene que ser filtrado por un adulto. Y yo me iría más de los filtros de los dispositivos. Yo me También, iría por supuesto, por claro, supuesto. ¿no? Que A te ver. ayudan un montón los filtros de los dispositivos, Sí. pero eso no exime la responsabilidad Sí, del adulto. claro, Exacto. totalmente, ujú. porque sí, luego como que lo dejamos todo ahí en Ajá. manos de la escuela, del no sé, tú, Ujú. tú eres el primerito que tiene, o sea, tienes que estar en primera fila, Tú eres el adulto. el responsable. Sí. Otra cosa que luego surge mucho la duda, ¿no? ¿Hasta cuándo se baña conmigo? Ajá. Ajá. Ok. Los niños te van a dar, igual te van a dar la pauta. Ok. Ellos solitos van a decirte, ¿sabes qué, ma? Ya me da pena, salte mi privacidad, ¿no? Ok. Te van marcando o no. Eso no significa que a los 17 años te vas a encuerar con tu hijo ahí al lado, Ajá. ¿no? Ajá. O sea, sí tienen una fase de exploración y te pueden ver y no con morbo, ¿no? Ujú. Porque luego Con curiosidad. nosotros le damos esa connotación sexual, ellos no. ¿No? Ujú, Cuando son ujú. chiquitos, obviamente no. Y si te preguntan, mamá, ¿qué es eso que tienes Claro, ahí? Oye, claro. ¿por qué tienes esto acá? ¿No? Y tú, sin reaccionar, Claro. ¿no? Es, te Porque somos vistes, porque diferentes. así es el cuerpo de De una la mujer. mujer Ajá. y aprovechas, ¿no? Para hablar del cuerpo y los cuerpos son diferentes y mi cuerpo tiene Exacto. estas cosas y los cuerpos de los hombres no, ¿no? Esa es otra parte importante y el niño te va a ir marcando la pauta y obviamente a los 8 años, aunque no te lo digan, ellos solitos hasta se empiezan como a esconder, como a buscar Privacidad. privacidad, entonces ahí tú tienes que ser muy respetuoso con esa Pero parte. también aprovechar esa parte y hablar de la Sí, privacidad, de la sí, intimidad. siempre. Ajá. Acuérdense, Exacto. es repetición. El aprendizaje, la mejor manera de que se logre un aprendizaje es que haya motivación y repetición. Exacto.
Entonces, sí, tener estas distintas pláticas a lo largo de su crecimiento Ujú. es parte de nuestra labor como Exacto. papás. Masturbación. Venga, tenemos 2 minutos, Tenemos Ceci. súper poquito Ahí tiempo, se pero vamos quedan. a... Exacto. No, los niños se masturban, sí, porque luego es, "¡Ah! ¿Cómo, amigo?". Sí, Sí. pero cuando están chiquitos lo hacen como, es una fase exploratoria, ¿no? Ujú. No lo hacen con fantasía. Sí, Claro. sí. Cuando es con fantasía ya es otra etapa, Ujú. ¿no? Ya en la En la adolescencia, adolescencia, en la claro. pubertad, que ya su exploración empieza con fantasía y sí tiene una connotación como genital, ¿no? Ajá. Digámoslo así. Y en la primera infancia, si hay mucho tocamiento, también tendríamos que revisar si hay un tema de Y ansiedad. ansiedad. Exacto. Ujú. Ujú. Pero bueno, básicamente eso, en resumen. Resumen. Ya. Y antes de Sí. irnos, No, nos no, queda, no, no, nos no. queda un minutito, pero entonces antes de irnos, Ceci, cuéntanos dónde te encuentra la gente, si quiere más información, si quiere algún taller, si quiere alguna sesión. algo así. Claro, ¿Cómo te contactan? mi consultorio está en la Colonia del Valle, Ajá. Ujú. en Avenida Coyoacán, y les paso mi teléfono. También tengo cuenta de Instagram. Igual la cuenta también sirve un montón y ahí te Sí, pueden, Te ¿no? contactan. Cecilia Pérez Calderón. Y mi teléfono es 55 19 49 04 37. Ahí me pueden escribir también. Yo contacto directo conmigo. Ok. No me gusta tener asistente Ujú. porque desde ahí yo empiezo a trabajar, ¿no? Claro. Y a ver qué está pasando con los pacientes. ¿Y tu cuenta? Tu cuenta es igual, ¿va? Cecilia Pérez Calderón. Cecilia Pérez Calderón, que además tienes contenido interesante. Ujú. Así que bueno, es una cuenta Para que que me sigan. igual hay que seguirla, ¿no? Exactamente. Exactamente. Y pues bueno. Así es. Pues nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, Ceci, por Gracias estar a aquí. ustedes. Y yo creo que este Encantada. tema nos da para mucho más, la Sí. verdad. Pero bueno, tenemos poco tiempo, igual lo retomamos más adelante. Podemos. Recuerda que si este Contenido. contenido te fue útil, bueno, pues compártelo para quien lo pueda necesitar. Exactamente. Y gracias a José de Jesús, Claudio, Edgar y toda la gente que nos escuchó en vivo. Y pues estamos aquí la próxima semana en punto de la 1. Chao. Bye bye.